Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga, cada uno de ustedes. Bueno, ya terminando prácticamente nuestra misión aquí en Yopalosa, una población de Casanare, un departamento de Colombia. Gracias a Dios, pues parece que las cosas salieron bien, ¿verdad, mi amor? Sí, confiando en el Señor, se sembró la semilla. Bueno, Bendito el Señor sea el hará. Señor. Ya donde el Señor nos quiera colocar, ya estamos en entera disponibilidad cuando ustedes deseen, de todas formas, y puedan, y nos permitan, pues, de todas formas, los gobiernos y el poder ir a otros sitios, estamos en entera disposición. Bueno, Moniquita, hoy día maravilloso, empezando semana, hermoso. Vamos a empezar siempre con la presencia del Espíritu Santo para que Él nos lleve a la presencia de nuestro Jesús, nuestro Padre Dios y nuestra Madre María. Invocamos la Santísima Trinidad. Recuerda siempre que la invocación de la Santísima Trinidad se vuelve este lugar santo y sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, papito Dios del cielo, hermoso, grande, maravilloso, majestuoso, papá. Qué precioso decirte Padre empezando semana. Que tú nos bendigas a las personas que están escuchando este mensaje, que están recibiendo estas palabras, papito Dios, porque tú haces nuevas todas las cosas y por tanto que lo más importante que hagas nuevo nuestro corazón, para que nos comportemos de acuerdo a tus mandatos. Que esta palabra que nos vas a dar hoy se quede aquí en nuestro corazón grabada con letras de fuego. Simbólicamente lo digo para que se quede muy grabada, y que no solamente grabada, sino que esa palabra empiece a hacer efecto para cambiar nuestra manera de pensar y podamos ser esos verdaderos hijos tuyos maravillosos. Ayúdanos cada vez a nacer en ti, a morir a nuestra vieja naturaleza y estar siempre dispuestos a comportarnos de acuerdo a lo que tú nos dices. Ayúdanos, Papá Dios, por favor, te lo suplico, a pesar de que a veces seamos un poco tercos, pero ayúdanos a morir y nacer en ti. Revélate en nosotros, glorifícate en nuestras dificultades, para que podamos dar esos testimonios vivos de que tú eres real, de que tú eres nuestro Padre y que hacemos parte del reino de los cielos. Bendito y alabado seas de antemano por la palabra que tú nos das. Gracias, porque sé que nos va a nutrir y alimentarnos mucho. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita. Bueno, hoy nos vamos para el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere que crean es que crean en aquel que Él ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea mi Dios. Trabajar por cosas materiales y por situaciones humanas, ¿no? Mira el Señor
y es idénticamente igual de lo que sucede generalmente en las comunidades, en los grupos apostólicos, lo que ocurre en nuestras iglesias, lo que ocurre muchísimo de esa manera. Buscamos siempre el milagro solamente para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer nuestros intereses, nuestros caprichos. Por eso Santiago bien lo dice, que lo que pedimos mal porque no se nos da. No se nos da porque siempre estamos pidiendo de una manera caprichosa, mami, ¿verdad? Y es bien particular. Y aquí mi Jesús está diciendo, ustedes me siguen porque solamente le llené su barriguita. Ustedes me siguen porque les hice un milagro, entonces quieren otros milagros más. Pero no me siguen porque no han entendido el mensaje. Y miren lo bonito de cuando empieza el evangelista a hablar. Dice, después de haber dado gracias. Si te das cuenta cómo el evangelista sí capta el verdadero milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y es la acción de gracias, ser agradecido. Y mi Jesús dice, lo más importante de todo es que me crea, ¿sí? Y creer en Jesús no es los milagros de nuestro Señor Jesucristo, no son solamente los milagros, sino el hecho de tener un cambio y una conversión de vida. Porque a veces buscamos y andamos siempre persiguiendo un milagro, vamos de un lado para otro, andamos por aquí, andamos por allá, y el milagro no se nos da porque solamente estamos buscando una satisfacción personal y no encontramos un verdadero Jesús vivo que quiere cambiar nuestras vidas, que quiere nutrirnos con ese pan verdadero que es Él, no simplemente porque nos llenó el estómago. Y de verdad, a mí me impresiona, muchos grupos. Esperamos que el nuestro no sea así, de verdad, y buscamos que si las personas están aquí sea por convicción de buscar a nuestro Señor Jesucristo y no a Mónica o a Rafa o a los líderes, porque muchas veces se apegan a un líder y no se apegan a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero líder de líderes. Y es bien particular eso, Moni. Este pasaje siempre me llama la atención, Moni, porque dice, ustedes me siguen porque les di de comer, ¿sí? Pero no me siguen por el mensaje, no me siguen por la palabra, no me siguen por lo que hay detrás de ese milagro, no me siguen porque yo soy el que le lleva a la presencia del Padre, porque yo les ayudo a cambiar sus vidas, porque yo les ayudo a cambiar ese pecado que traen. Y ahí aparece ese pasaje que también a ti te fascina, Moni, de los que sacan al paralítico, ¿sí?, por el techo, y les dice mi Jesús, ¿qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y vete? Y la gente se queda otra vez con levántate, toma tu camilla y vete, no con que tus pecados te son perdonados. O sea, no se entiende quién es Él para perdonar pecados, ¿sí? ¿Quién es Él para hacer el tipo de milagros? Porque el verdadero milagro es la conversión del corazón, Moni. Por encima de cualquier otra cosa es la conversión de tu corazón y empezar a tener la mirada puesta en Dios, el resto que se dé por añadidura. Muchos santos sufrieron, muchos santos, y a ellos la parte física no les preocupaba. De verdad, pongan ustedes a mirar la vida de San Francisco de Asís, la vida del Padre Pío, la vida de la Madre Teresa de Calcuta, todos los santos. Ellos la parte física la dejaban siempre a un lado. La parte económica, eso sí que no estaban apegados a lo económico, solamente al reino de los cielos, solamente mirando su mirada en el cielo. Nos toca ser como ellos, ojalá pudiéramos ser como ellos, ¿sí? Pero nos alientan a que empecemos a morir cada vez a las cosas carnales y no nos estemos llenando simplemente de cuestiones que no satisfacen para nada, que no ayudan para nada. Hay otro pasaje también de mi Jesús. Dice, no es lo que tú comes lo que te hace daño, es lo que sale de la boca, de lo que sale de tu corazón, que eso es lo que enferma, y eso es con lo que te nutres, no es con lo que comes, sino lo que sale de tu boca. O sea, que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué te parece, Moni? Eso me parece espectacular, lo que el Señor nos enseña y nos interpela, o sea, nos tiene que mover a no estar buscando simplemente el llenar la panza. Llenar la panza y llenar nuestras necesidades físicas, ¿sí? Y no ver lo espiritual. Para eso tenemos que aprender a desarrollar nuestros sentidos espirituales, Moni, más que los humanos. Y en eso tienes la razón, Rafa, en la medida de que si hubiera sido solamente ese tiempo que estaba nuestro Señor Jesucristo, pero todavía se ve eso, o sea, cómo las personas se desplazan a sitios lejanísimos simplemente por un milagro, van a donde sea por un milagro, invierten lo que sea por un milagro, pero realmente no, su intención no es el creer, su intención no es buscar a Dior
una fe en Él, sino realmente por el milagro. O sea, requiero tener una bendición y para de contar, porque después de que se hace milagro, pues nada más, o sea, no sucede nada más. Y esto es el Señor que nos cuestiona cantidad, nos cuestiona inmensamente por qué razón. O sea, Él conoce nuestra intención, Él a veces espera, Él tiene misericordia y de pronto el sufrimiento hace que la persona obtenga un milagro, pero resulta que muchas veces cosas tan sencillas, Rafa, como estoy sin empleo, estoy sin finanzas, y entonces empiezo a orar y empiezo a enviar, pues a orar por las hojas de vida y demás, y por fin consigo un empleo, y resulta que esos tiempos que anteriormente destinabas para oración se acaban porque tienes que ir a trabajar. Y se supone que no debería ser eso, o sea, se supone debería ser que tú te mantuvieras en el tiempo de oración, porque es que esa es la realidad. O sea, la realidad es que nos centramos en el conseguir trabajo, en el conseguir la comida, en conseguir esa pareja, bueno, etcétera. Nos concentramos en las cosas del mundo, porque esas son las cosas del mundo. Pero en el momento en que se obtiene algo, sí, es posible que estés orando, estés llevando una vida muy buena de comunión con el Señor, obtienes el milagro y ya no existe más Dios. Y ahí es donde el Señor fácilmente en esta palabra dice: ustedes me siguen porque les doy de comer, no porque necesiten creer. Dice, el mejor trabajo, ¿cuál es? El mejor trabajo es que ustedes crean en el que Dios ha enviado. Y la realidad, la gente lo que menos le importa muchas veces es eso, o sea, el trabajo de hacer creer a las personas de que el Señor existe, de que el Señor vive, de que el Señor actúa, que el Señor nos da respuestas. No, ese no se ve como un trabajo. No se ve como un trabajo, porque no es igual que los demás, producir algún elemento, algún producto específico, ir a una oficina, recibir unas orientaciones de un jefe. Bueno, no se ve como un trabajo porque no se sale del parámetro del trabajador normal, del trabajador común y corriente. El Señor está mirando que nosotros tenemos que estar pendientes de eso. ¿Cómo eso llega a nuestra familia? Pues precisamente, o sea, estamos buscando un milagro por esa situación extra que estamos vivenciando en la casa, con el esposo, con los hijos, con las finanzas, una situación de salud, bueno, lo que sea. Buscamos el milagro y somos insistentes y supuestamente tenemos unas disciplinas, pero tan pronto tenemos un milagro, inmediatamente se deja la oración, se deja la presencia de Dios, porque ya tenemos lo que necesitamos. Y ahí estamos mirando a un Dios, que estamos buscando ese Dios bombero que venga y apague esa necesidad que tenemos. Perdón. Y ahí es donde está el problema. Porque Dios no debe ser de un momento. Dios debe ser de vida, de un estilo de vida, de que sea siempre en tu vida, que sea lo más importante de tu vida. No ese momentico que estás pasando, esa situación. Eso es importante, que nosotros seamos conscientes y que nosotros realmente empecemos a ver que lo que el Señor quiere de nosotros es que trabajemos para que la gente también crea en Él, que nosotros hayamos creído en Él y que trabajemos para que la gente crea en Él, y en nuestra casa que nuestra familia crea en Él. Pero yo tengo que hacer primero el esfuerzo, y a veces uno quiere que los demás crean y uno va a darse cuenta y uno no está creyendo, porque esa es la realidad, ¿no? Uno espera que todo el mundo crea en el Señor y uno no se da cuenta que a veces, a pesar de que ores demasiado, realmente no crees, realmente lo dudas, porque cuando tú oras y dices: Señor, yo te dejo esta persona en tus manos, y al ratico esa persona está involucrándose en dificultades, uno es: ay, pero usted por qué hizo, pero usted por qué tal cosa, por qué tal otra, por qué lo demás allá, y hasta Dios le dice: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no hay fe todavía. Entonces es muy importante, y aquí en este pasaje nos está recalcando grandemente eso, o sea, tenemos
que realmente creer en el Señor y trabajar para que se crea en lo que el Hijo de Dios dice. Creamos en el Señor, porque es lo fundamental. No estamos haciendo nada si solamente es cuestión de rezar y rezar por un milagro. Estamos buscando un pedazo de comida, en pocas palabras, y eso no lo quiere Dios. O sea, Dios en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas debe ser un estilo de vida, no debe ser una religión. Una religión es: yo voy y estoy en un sitio, y en ese sitio me muestro la persona pues más religiosa, más consagrada, por decirlo así. Pero salgo de ese sitio y ya en mi vida no está la presencia de Dios. Ya cambio, ya dejo de pensar como debo pensar, ya actúo de manera incorrecta, no, eso no es Dios. Dios es un estilo de vida que te lleva a que en todo sitio, en todo lugar, tú vives tu fe. Tu forma de hablar, en tu forma de hablar, tú vives tu fe. En tu forma de reaccionar, tú vives tu fe. De resto, es simplemente religiosidad. Tú vas a un sitio y si ese sitio te lo cierran, se te acabó tu fe. Y así no son las cosas. Con Dios es que Él viva dentro de ti. O sea, si Él vive dentro de ti, realmente es porque es tu forma de vivir la presencia de Dios en ti. Si Dios vive dentro de ti, es tu forma de vivir. Siempre vas a estar allí, siempre sentirás su presencia, siempre pensarás desde lo que nuestro Señor nos enseña. O sea, siempre reaccionarás de esa manera. Que puede ser que un día de esos se te fue la mano y reaccionaste de manera incorrecta. Todavía estamos en la carne, pero no quiere decir que sea todo el tiempo. No, sino que esa situación la vas a entrar a corregir porque vives en el Señor y para el Señor. No que vives simplemente de unas ideas que aplicas solamente allí en el templo donde vas y para de contar. No, eso no es lo que el Señor quiere, y aquí el Señor nos lo está diciendo. No busquemos al Señor por un milagro nomás. Miremos que hay situaciones donde el Señor no da ese milagro. Y cuando no se da ese milagro, ¿qué sucede? Viene como el mal genio contra el Señor. Y entonces eso hace que tú te distancies del Señor. Por ejemplo, las personas que esperan que alguien de una enfermedad importante se sane, y entonces es esa búsqueda de ese milagro, y de pronto ese milagro no se da. O sea, no se sana la persona. Y entonces, ¿qué es lo que entran a hacer? Molestarse con Dios y distanciarse de Dios. Entonces uno pregunta, ¿uno quería realmente, o uno creía realmente en Dios? ¿O uno quería que Dios hiciera la voluntad de uno? Esa es la pregunta. No quiero muchas veces yo que Dios haga la voluntad mía, o sea, que me dé lo que yo quiero, que haga lo que yo quiero. Eso no es fe, eso es utilización, que es diferente, ¿o no? Sí, entonces, y eso se da también en la familia, ¿no? Porque queremos siempre aterrizar de todas formas este pasaje bíblico siempre al contexto familiar, que es como lo que hace parte de nuestro ministerio. Y cuando nosotros simplemente buscamos no la presencia de Dios, sino simplemente buscamos, como bien tú decías, ese Dios bombero, y no estamos creciendo en el amor del Señor mutuamente y buscándolo por amor, sino que queremos: haznos el milagrito y pare de contar. ¿Sí? Y ya no hiciste el milagrito y sigamos, que la vida continúa, y sigamos haciendo lo mismo, y se nos olvida, y simplemente, sí, listo, vamos a pagarle al Señor el bien que me hiciste, simplemente yendo una vez yo oí la Eucaristía como por cumplirle, y ya. Sí, porque es una fecha de cumplir, cumplimiento. Bueno, una celebración de cumplimiento. Sí, el cumplir y mentir, sí, eso es cumplimiento. Y fíjate que en ocasiones hacemos eso, o doy una ofrenda generosa tal vez allí, y no que sea generosa, porque a veces uno no da, voy y doy una ofrenda allí al templo y ya, con eso creo que ya fue suficiente. Me llamó mucho la atención ayer, nos hacía un comentario un sacerdote, ¿no?, aquí en esta región. Decía, bueno, entonces vamos a celebrar, el del Padre donde estamos nos acogió,
tan bello. Un abrazo súper fraterno para ti, Padre. Muchas gracias por acogernos. Muchísimas gracias. Entonces, que decías que, entonces le pedía, tú vas, vamos a hacer una celebración masiva y vamos a celebrar masivamente pues matrimonios y cada uno entonces de su ofrendita. Entonces no daban nada, dijo pues listo, no van a dar ofrenda, entonces yo cuando vaya y los voy a visitar a cada una de sus casas y como van a hacer parrandos y van a hacer fiesta y todas esas cosas, entonces voy a mirar, si usted mató vaca, entonces le voy a pedir a usted la mitad de esa vaca y voy a empezar a pedirle una cantidad de cosas de todas las fiestas que están dando, porque como no tenían dinerito para darle la ofrendita a la iglesia, pero si haces una fiesta que sacas la casa por la ventana y ahí sí no se te olvida hacer la ofrenda, ahí sí no se te olvida que no tienes dinero, pero para las cosas del reino, poquito, doy lo que me sobra, ¿sí? Eso es lo que sucede aquí precisamente con este pasaje. Me encantó ese testimonio, de verdad. Y ayer nos decían, ya que van a ofrendar, vaya a darle una vaquita a Rafa, vaya a darle un torito, le da un caballito a Rafa, porque esta región es muy ganadera, ¿no? A ver si van a dar una buena ofrenda, ¿no? Tan bello. Entonces, nosotros nos olvidamos de lo fundamental y nos quedamos solamente en lo necesario. Ese videito se lo vamos a dejar acá, ¿sí? Se llama Efecto 2080, es muy lindo y tiene que ver necesariamente con el aprender a dar lo más importante, a entregar lo más fundamental y no quedarnos simplemente por las ramas. La búsqueda de Dios es lo importante. Desarrolla tus sentidos espirituales y les vamos a dejar, en estos días vamos a hacer un video muy bonito sobre lo que es cómo desarrollar esos sentidos espirituales para no estar simplemente en esos sentidos humanos. Hablábamos en algún momento del amor carnal, ¿verdad? Y el amor espiritual. Si tú quieres cambiar tu vida en tu casa y no estar pataleando y estando caminando como en aceite, ¿sí? Así como el de estar, ¿cómo se llama eso? Como patinando, ¿sí? Entonces, ¿qué debes hacer? Empezar a tener tu mirada en el Señor y no ponerte a mirar simplemente las cosas materiales. No busque las cosas materiales, eso es secundario, eso es por añadidura. Mi esposa, recuerden siempre nuestro testimonio, que mi esposa duró más de 15 años tratando de buscar simplemente la añadidura, ¿sí? Y no buscaba la verdadera fuente de vida, que era mi Señor Jesucristo, a pesar de que estaba buscando de Dios, hacía sus oraciones, buscaba la palabra, leía la palabra, pero no se daba el milagro, porque se dedicó fue a buscar el milagro, que este macho alfa cambiara su actitud, y no cambió, sí, porque se dedicó fue a eso. Pero cuando puso su mirada en Dios y se centró en Dios, tuvo autoridad, sí, a pesar de que yo le decía que me oye, pues váyase si quieres, claro, eso sí es tu decisión, yo ya estoy aquí tranquilita, pero de todas formas tú me vas a respetar, sí, y empezó a tener autoridad y no se dejó más humillar, ¿sí? Porque tampoco era ponerse los guantes y golpear y pelear y como antes hacía. Dios simplemente descansó en el Señor y ya. Si el otro le quería ir, váyase. Si el otro le quería renunciar y separarse, sepárese. Yo no. Ni a dónde le firmo, porque eso es humano, ¿sí? ¿Dónde le firmo? La separación es humana, porque tú lo hiciste ante un juez, no ante Dios. Esa separación, la nulidad es otro cuento, es otra cosa diferente. Pero entonces lo que te digo es, si algo te está atormentando, hay momentos en que hay que tomar distancia, mami, porque a veces nos tienen que mover un poquitico las estructuras, mover los cimientos, porque a veces en el hombre, en mi caso, tenía mi mente tan entenebrecida, que necesitaba a Mónica. Cuando cambia su actitud, mi actitud cambia, porque somos dos. Cambia tu actitud, ¿sí? Y tu actitud, la actitud de lo que se modifica, a tu alrededor cambia. Sí, tu alrededor cambia. Que Dios te dé entendimiento frente a esta apreciación que estamos dando. ¿Qué te parece? Sí, eso sí es importantísimo, Rafa, esa parte de que si tú cambias, tu alrededor cambia, sí. Es como las manecillas de un reloj, Rafa. Así por más pequeñito que sea el piñón de la manecilla del reloj, de la maquinaria del reloj, si esa manecilla, por pequeñita que sea, se moviliza, resulta que empieza a mover todos los demás piñones y el reloj funciona. Igual pasa dentro del grupo del familiar. Si uno de los miembros de la familia cambia, realmente todos empiezan a movilizarse alrededor de ese cambio que se dio, porque como que se desajustara esa comodidad, ese acomodamiento que tiene la familia de reacciones de una manera determinada.
si tú permites que tú te movilices hacia otra situación, ya sea positiva, pues la idea es que sea positiva y sea en el nombre del Señor, o sea, con la presencia del Señor, pues toda tu familia va a empezar a movilizarse, porque sea como sea, o sea, al principio le incomodará, sí, al principio te criticará, sí, porque es que se está acostumbrado a vivir en el mundo y al mundo no le interesa la luz. Entonces, claro, tú vas a empezar a actuar en la parte espiritual y claro, la familia va a actuar, va a reaccionar y demás. Pero no tengas temor, el Señor está contigo y el Señor te respalda. Otra situación muy diferente sería que tú empezaras a reaccionar de manera hacia el mundo y pues la familia también va a reaccionar. Si tú la vas a encaminar hacia allá, pues doloroso, pero el mundo va a absorber también a tu familia y tú vas a ver cómo tu familia se pierde. Por eso es que cuando la cabeza de un hogar se va hacia el mundo, a pesar de que inicialmente pudo estar muy bien ubicado, pero si esta cabeza, generalmente el papá o si la mamá también, que se moviliza hacia el mundo, pues particularmente qué pasa con el resto de la familia, también se va hacia el mundo, también se destruye, también encuentra una oscuridad muy fuerte. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar como familias que somos y como cabeza de familia que somos, el papel tan importante que nosotros tenemos de que realmente trabajemos, porque dice el verdadero trabajo es creer en el que fue enviado. ¿Cómo es de importante que nosotros como cabeza de familia realmente creamos en el que fue enviado por Dios? Que realmente trabajemos para alcanzar esa fe en Dios y trabajemos por creer en Jesús y que nuestros hijos crean en Jesús. No se les olvide revisar el texto de Malaquías 2, 15, 16. Porque allí el Señor está diciendo, ¿para qué fuimos enviados nosotros como padres? ¿Para qué nos enviaron a nosotros como a nuestros hijos? O sea, ¿cuál es la misión de nosotros como padres con nuestros hijos? Y ahí vuelve y repite un poco eso, o sea, el trabajo es que realmente ellos crean en Dios, conozcan a Dios y puedan estar en la presencia de Dios. Entonces, el verdadero trabajo es que nosotros creamos en la presencia de Dios en el que fue enviado. Moni, no va a pasar unos minuticos, pero esto es importante. Tengo algo en mi corazón impresionante, o sea, me mueve mucho mi corazón. Cuando Jesús se le acerca Pedro y le dice, Señor, no, ¿por qué no nos vamos para otra región? ¿Por qué tienes que dejarte matar? ¿Sí? ¿Por qué tienes que morir? Y Jesús, ¿qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás, porque tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Y lo reprendió fuerte, ¿sí? Muy fuerte. ¿Qué sucede en el matrimonio, Moni? Cuando está la mujer buscando al Señor, trata de cumplir con la voluntad de Dios, trata de ser una mujer hablo en el caso de las mujeres, ¿no? Porque eso también sea con los hombres, pero más en la mujer. Trata de cumplir con la voluntad de Dios y el hombre insiste, persiste en hacer una piedra de tropiezo, la juzga, la critica, le dice una cantidad de cosas. Y si comparamos ese pasaje bíblico en este caso, hay momentos en que hay que tomar distancia, Moni, porque en ocasiones la persona se acomoda tanto, pero no estoy hablando de separación porque nosotros no somos de separación, pero hay que tomar distancia para mover estructuras, Moni, ¿sí? Porque no dejan crecer y no se permiten tampoco el crecimiento. Y si buscan ayuda, la ayuda la buscan para tratar de afianzar o de justificar su pecado. Y siguen en una insistencia de querer no dejar crecer el amor de Dios en el hogar. Hay que tomar en ocasiones distancia, ¿no? A mí me parece tan importante eso, porque de verdad hay momentos en que simplemente lo que hacemos es daño, mucho daño, y la familia se vuelve tan tóxica, pero tan tóxica, que no se permite el crecimiento para uno ni el crecimiento para otros, y los hijos son los que están siempre pagando los platos rotos. Y a veces tenemos que tomar un poco de distancia, y en esa distancia ahí es cuando uno se da cuenta ¿cómo es que dice el dicho? Que uno no sabe lo que tiene, sino cuando lo pierde. ¿Sí? Y ahí es cuando viene el llanto y crujir de dientes, humanamente hablando, porque en el cielo es más poderoso eso,
donde nos vamos a dar cuenta, bendito yo, porque no tuve pendiente de esta persona. Y cuando están así, ya siguen echando culpas. Usted fue la que tomó la decisión, usted fue la que se separó de mí, usted fue la que no sé qué. Sí me entender, porque todavía tienen su mente entenebrecida. Pero yo sí digo, la gente sabe valorar solamente cuando tiene las cosas. El bien no sabe valorar, ¿no? En ocasiones no lo valoran. Igual que mi Señor cuando estaba allí haciendo la multiplicación de panes, no valoraron el hecho de la presencia de mi Señor, sino simplemente se quedaron en la añadidura, en el pan, y no valoraron su presencia, en lo trascendente, en mirar más allá de lo que estaban simplemente recibiendo materialmente. Y eso sucede en el plano netamente de familias. O sea, en ocasiones tenemos que enseñarle a las otras personas a que valoren realmente no solamente el pan, sino que valoren la presencia del Señor. Y en ocasiones tenemos que tomar distancia. El Señor se alejó de ellos. Si ustedes me siguen, ¿sí? Me siguen. Y Él después toma su barca. Más adelante, sigan leyendo el pasaje, Él toma su barca y se aleja de ellos. ¿Sí? Se aleja de ellos. Porque solamente están buscando la añadidura y no están buscando la parte espiritual. Y eso sucede en el matrimonio. Cuando uno está creciendo espiritualmente y el otro simplemente quiere la añadidura, en ocasiones hay que tomar distancia. No estás pensando, yo me voy a separar de él, me voy a conseguir otro, o que él ya consiga otro. No, eso está muy mal. En ocasiones hay que tomar distancia, aunque la distancia también es riesgosa, ¿no? Porque fácilmente se puede propiciar y a que la otra persona busque a otra persona. O sea, hay que ser muy sabios y pedirle de verdad al Señor que nos dé esa seguridad plena bajo la luz de la palabra para tomar esa decisión. Por eso hay que confiar en Dios, que Dios sea el que hable y Él nos dice qué hay que hacer. Claro que sí, eso sí, ténganlo por seguro porque esta mujer lo hizo. Sí, confió en el Señor y aquí está esta más humilde ovejita del Señor, siguiendo atrás de ella. Sí, todo lo que tú digas. Sí, ¿no? Hágale. Un abrazo súper gigante. Dios los bendiga, Dios un los excelente bendiga. día. Nos vemos confiando en el Señor mañana. Y si nos desean invitar, alistamos maletas que las tenemos listas. Un abrazote. Dios los bendiga.